Gracias nuevamente por tomarse el tiempo para este servicio. Tenemos hoy un mensaje que es una primera parte de ah, una serie que estaremos iniciando el día de hoy. Eh, una serie de mensajes que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 18, durante todo el capítulo. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las relaciones personales importantes que vienen mencionadas, ¿verdad? La enseñanza viene precisamente en Mateo capítulo 18 para todos nosotros esta mañana, ¿verdad? Eh, Hoy estaremos viendo la cualidad de la humildad en esta serie de relaciones personales, Mateo 18. Sí, y tal capítulo es un capítulo importantísimo, muy importante, ¿verdad? Para la ética cristiana, porque trata de aquellas cualidades que deben caracterizar las relaciones personales del cristiano. Relaciones que pues simplemente se deben de reflejar durante el servicio para el reino, ¿sí? Trataremos en detalle estas relaciones, ¿verdad? A medida que avanzamos, que estudiamos este capítulo durante las siguientes semanas. Hoy iniciaremos con los versículos del 1 al 5, ¿verdad? Recuerden, estamos trabajando, enseñando esta mañana acerca de la cualidad de la humildad en esta serie de relaciones personales, ¿verdad? El capítulo 18 señala 7 cualidades que deben caracterizar las relaciones personales del cristiano. Acabamos de iniciar nuestros servicios en vivo, ¿verdad? En un nuevo lugar que el Señor nos ha proveído. Este domingo, por razones técnicas, no pudimos hacerlo en el lugar. Por eso, a través de este medio, esperemos que usted eh, sea igual de bendecido con la palabra del Señor esta mañana. ¿Sí? En primer lugar, está la cualidad de la humildad en este capítulo de Mateo 18. ¿Sí? Y recuerda, estamos leyendo el pasaje del versículo 1 al versículo 14. ¿Sí? El versículo 1 del capítulo 18 de Mateo nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis a ser, si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquier cosa que reciba en mi nombre a un niño como este, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gracias, Padre amado, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por la vida de las personas que están recibiendo tu mensaje a esta hora. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y sí, la cualidad número 1 que estamos viendo en ese capítulo 18 de Mateo es la cualidad de la humildad. Básicamente lo que hay en la mente de un niño, ¿sí? Entonces estamos viendo que el pasaje nos dice que en ese día, ¿verdad? Se acercaron los discípulos a Jesús. ¿Quién pues? Dijeron, ¿verdad? Es el más grande en el reino de los cielos. Oh, Señor, ¿cómo le lavan esto los discípulos, verdad? Si usted lee por ahí lo que sucedió alrededor de la historia, pues va a dar cuenta de que era un anhelo, que inclusive hasta las madres de algunos de ellos estaban involucradas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Pero el Señor está hablando, está enseñando cosas de motivación, ¿verdad? Y los discípulos no eran puros en sus motivaciones. Siempre por ahí estaban discutiendo sobre, bueno, voy a ser más grande que tú, ok, ¿verdad? Seré mejor que tú, decía uno al otro, ¿verdad? Tengo por ahí un lugar mejor que tú. Y sus motivaciones no siempre fueron las más acertadas.
Y ellos muchas veces discutían sobre estas cosas, ¿verdad? Sobre las cosas más grandes, ¿verdad? Sobre lo que venía. Y como les dije anteriormente, de hecho, algunas de las madres de los discípulos a veces se involucraron en esto, ¿verdad? Por ahí vemos un versículo más adelantito, en el capítulo 20 de Mateo, versículo 21. Está mencionado, ¿verdad? Algo que las mamás les surgía. Dice el 21, le leo el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Sí? Santiago y Juan, los hijos de ella. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y usted puede leer en casa la respuesta del Señor, ¿verdad? Para ella. Pero eso solamente para ilustrar qué clase de motivaciones había en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando de una característica muy notoria en los niños, ¿sí? Estamos tratando de ver qué hay en la mente de un niño esta mañana. Y es por eso que estamos hablando de humildad. Con el tipo de motivaciones que los discípulos tenían, no se mostraba por ahí ninguna pizca de humildad, ¿verdad? Sí. Y las madres judías trataban siempre por ahí instalar a sus hijos. Y eso es muy típico hasta el día de hoy en Israel, ¿verdad? Y en otros lugares donde las madres velan por el futuro de sus hijos, ¿verdad? Dios los bendiga. Entonces quedamos en que Jesús llama a un niño, ¿verdad? Y por ahí dice la palabra que lo pone en medio de ellos, ¿sí? Y paso siguiente les dice, esta es la verdad, ¿verdad? Que os digo, si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Prácticamente esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús para sus discípulos, ¿verdad? Alguien por ahí dijo, el verdadero camino a la grandeza será siempre el camino de la humildad. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón tiene, verdad? Porque me dice la palabra, el que se enaltece, ¿verdad? Ahí en Lucas 4:11, el que se enaltece será abatido, el que se humilla será enaltecido. Hermanos, no nos queda otra más que humillarnos a los ojos del Señor y esperar su promesa. Él nos exaltará, dice la palabra. Entonces, volviendo con el niño, ¿verdad? Y con Jesús, ¿verdad? Jesús toma al niño y les dice a los discípulos, miren, tienen que volverse como este niño pequeño, ¿verdad? Aún ustedes que andan conmigo y están aprendiendo de mí, reciben de mí, ¿verdad? Aún ustedes, ¿verdad? Si es que pretenden entrar en el reino de los cielos. Entonces, si ustedes se humillan como ese niño pequeño, esa es la persona que será la más grande. Sí. Un pastor por ahí mencionó alguna vez que el camino a la grandeza es el camino del servicio. Pero ni tú ni yo vamos a poder servir a los demás si la humildad no está en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestro sentir, en nuestros pensamientos. ¿Sí? Hermanos, qué importante es que aprendamos a servir, que no estemos buscándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Sino que solo estemos buscando a nuestro Señor y exaltarlo por medio de nuestro servicio, ¿verdad? Ese servicio en amor hacia los demás. La semana pasada, el mensaje en la iglesia fue acerca de para qué nos congregamos, ¿verdad? ¿Para qué congregarse? Y el punto, el foco, el enfoque de ese mensaje fue la adoración, ¿verdad? Nuestro servicio, el amor hacia los demás, es parte de la adoración a nuestro Señor. Si buscamos al Señor y queremos exaltarlo, queremos glorificarlo, adoración a través de nuestro servicio, el amor hacia los demás, es una parte importante. Pero créame que si no
o humildad, no llegaremos a nuestro propósito. Recuerde lo que dijo ese autor: el verdadero camino a la grandeza es siempre el camino de la humildad. Y Jesús estaba tratando aquí de mostrarles a sus discípulos en qué consiste la grandeza. Y pone a un niño, por ejemplo, ¿sí? Y aquí en este pasaje, ¿verdad? Hay una pregunta muy reveladora, pero está seguida de una respuesta muy reveladora también. ¿Por qué? Porque los discípulos preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos. Jesús toma al niño, ¿verdad? Y dijo que a menos que se convirtieran, ¿verdad? Que se volvieran como ese niño pequeño, ¿verdad? No entrarían en el reino en lo absoluto. La pregunta de los discípulos fue: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y el mismo hecho de que hicieran esa pregunta demostraba que no tenían idea alguna de lo que era el reino de los cielos. Sí. Y viene la respuesta de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo: a menos que te vuelvas, a menos que te regreses, a menos que corrijas el rumbo. No sé usted, pero por un tiempo yo caminé sobre esta tierra con mucho orgullo, ¿verdad? Pensando que era más que otros, pensando que merecía más que otros, ¿sí? Gloria a Dios porque el Señor me abrió los ojos y el Señor me reveló que si no volteo a mirarlo a Él y soy humilde en todo lo que haga, no tendré lugar, no tendré cabida en su reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? Les estaba advirtiendo, ¿verdad?, a sus discípulos que iban en una dirección completamente equivocada. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban alejando del reino de los cielos y no hacia Él, ¿verdad? Y escuche con atención esto, hermanos. En la vida, todo es cuestión de a qué o hacia dónde se dirige el hombre. Si está apuntando al cumplimiento de, digamos, de la ambición personal, ¿verdad? La adquisición de poder personal, eh, el disfrute de prestigio personal, de ser exaltado, ¿verdad? El engrandecimiento del yo. Ese hombre, ese ser humano, está apuntando precisamente a lo contrario del reino de los cielos. ¿Sabe qué significa ser ciudadano del reino de los cielos? Significa el completo olvido de sí mismo, la obliteración de uno mismo, el gasto de sí mismo en una vida que apunta al servicio, ¿sí? Y no al poder. Mientras el ser humano por ahí se considera a sí mismo como, no sé, como lo más importante del mundo, ¿verdad? Estará de espaldas al reino. Y si quiere llegar alguna vez al reino, debe dar la vuelta, ¿verdad? Y empezar a mirar en esa dirección después de haber dado la vuelta. Porque antes estaba mirando a la dirección opuesta, al destino equivocado. Al leer este pasaje, se me quedó mucho la parte donde nuestro Señor Jesús toma al niño, ¿verdad? Ese versículo 2 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Sí. Existe una tradición, ¿verdad? De que el niño, precisamente ese niño, ¿verdad? No hay no hay muchas cosas que lo respalden. Estaba leyendo por ahí que ese niño creció y se convirtió, era Ignacio de Antioquía, ¿sí? Y quien en días posteriores se convirtió en un gran servidor de la iglesia, un gran escritor y finalmente un mártir de Cristo, ¿verdad? Ignacio recibió el sobrenombre de Teóforos, que significa Dios ha llevado, ¿verdad? Y creció la tradición de que había recibido ese nombre, pues, porque Jesús lo llevó sobre sus rodillas, supuestamente, ¿verdad? Puede ser así. Tal vez sea más probable que fuera
Pedro quien hiciera la pregunta, ¿verdad? Y que fuera quizá uno de los hijos de Pedro a quien Jesús tomó y puso en medio, ¿verdad? Porque sabemos que Pedro estaba casado. Mateo 8:14 nos hace referencia de su suegra, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Aquí lo importante es que hay un niño, ¿verdad? Llamado por Jesús y lo pone de ejemplo, ¿verdad? Y estaba leyendo una serie de artículos de la personalidad y por ahí me encontré con que un grupo de científicos, investigadores, ¿verdad? Que tratan de clarificar el comportamiento humano, ¿verdad? Cosas relacionadas con la psicología y cosas así, ¿verdad? Ellos hicieron unos estudios y al final los resultados marcaron que habían identificado dos aspectos diferentes de la humildad, ¿verdad? Ellos dijeron que a nivel personal, las personas humildes, ¿verdad? Los que son humildes, tienen una identidad segura, ¿verdad? Que no es arrogante ni autocrítica, ¿verdad? Y también tienen ese otro aspecto, ¿verdad? Que tienen una mente abierta, sobre todo a la nueva información, ¿verdad? A todo lo nuevo, quizá a lo desconocido, que por fin llega a sus mentes, a su presencia, ¿verdad? Pero a nivel social, las personas humildes se enfocan en los demás y ven a los demás con el mismo valor inherente que ellos mismos. Esos fueron los resultados, ¿verdad? De estos investigadores cuando trataron de definir el comportamiento humano en lo que respecta a la humildad. ¿Sí? La humildad parece ir de la mano con el propósito. Se lo repito. La humildad parece ir de la mano con el propósito. Entonces, esas dos características que le acabo de mencionar, resultado de esas investigaciones, ¿verdad? La identidad segura y la mente abierta, ¿verdad? Trabajan juntas para, para promover un desarrollo positivo. La, vamos a llamar la sinergia entre la humildad y el propósito, ¿verdad? Ayuda a la persona humilde a buscar mentores, quizá, ¿verdad? O a trabajar con compañeros de actividades o de ideas afines que ellos tengan. Entonces, la humildad implica pedir apoyo a los demás, ¿sí? Algo que en las motivaciones de los discípulos no existía. Unos querían ser más grandes que los otros. En cambio, aquí, esos estudios están revelando que esas características de la persona humilde lo llevan, ¿verdad?, a buscar apoyo de los demás. Cuando tú buscas apoyo de los demás, te abres, compartes, ¿sí? Entonces, al momento de estar en alguna necesidad o en algún plan o buscando un objetivo, te das cuenta como persona humilde que necesitas de los demás. Y eso eventualmente podría ayudar a los otros también a alcanzar sus metas, ¿verdad? Y si lo aplicamos al servicio en la iglesia, pues el resultado será dejar una huella en este mundo, ¿sí? Volviendo al pasaje, dice, entonces Jesús dijo que en un niño vemos las características que deben marcar al hombre del reino, al hombre que está calificado para entrar al reino. Y aquí la primera calificación es poseer, ¿verdad? Humildad. Y usted y yo sabemos que por ahí hay muchas eh, características, ¿verdad? Encantadoras, ¿verdad? En los niños. Ah, una de las que más me gusta es el poder de asombrarse fácilmente. Por ahí en una ocasión, el hijito de una de las hermanas quería ver una de mis motocicletas y yo le quité la cubierta a la motocicleta, ¿verdad? Y le mostré la moto al niño, un niño pequeño. Después la encendí el motor y el niño se sorprendió del sonido del motor, la vibración y todo eso. Y pensé yo, bueno, voy a darle una pequeña sorpresa al muchacho. Y le pedí que moviera el manubrio donde se acelera el motor. Claro que no le advertí, ¿verdad?, lo que iba a pasar.
que yo quería ver su reacción. Y el niño le dio, ¿verdad? Y se oyó el rugir del motor y el niño soltó aquello rápido y abrió sus ojos asombrado, ¿verdad? Así me pasó a mí de pequeño. Como niño te asombras de una manera sencilla a la sorpresa de algo nuevo en tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no te acostumbras a las maravillas del mundo, ¿verdad? A, a, a la tecnología, quizá, ¿verdad? Pero hay otra cosa que he observado en los niños, ¿verdad? Y es el de perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. Y lo vi en mis hijos, ¿verdad? Yo lo he visto en los hijos de otras personas, ¿sí? Los niños perdonan, los niños se olvidan bien fácilmente. Incluso cuando los adultos y los padres, ¿verdad? Los tratan injustamente, como muchas familias desgraciadamente sucede tan a menudo, ¿sí? Tú disciplinas a tu hijo una tarde, ¿verdad? Y al día siguiente se levanta, te saluda, te abraza, te da un beso. Se le olvidó por completo lo que había pasado. Sí. Y tu esperanza como padre es que el resultado de la disciplina haya quedado en su mente, ¿verdad? Y así sucede. Olvidaron la disciplina por más fuerte que haya sido, pero recuerdan que eres el padre. Recuerdan que eres el ser que ellos aman, el ser que ellos observan, ¿verdad? Entonces, el poder de asombrarse fácilmente, el poder perdonar, ¿verdad? Y olvidar. A eso se aúna la inocencia, ¿sí? Por ahí un escritor, su nombre es Richard Glover, alguna vez dijo que el niño solo tiene que aprender, no desaprender, ¿sí? Esa inocencia hace que el niño se ponga en esa posición de estar ávido a las cosas nuevas. Por allá andan buscando, por allá andan investigando desde pequeñitos, cuando todavía ni caminan, andan investigando alrededor de la casa, aprendiendo y recibiendo cosas nuevas, descubriendo, ¿verdad? Es la inocencia. ¿Qué otra cosa hace según Richard Glover? Eh, aprenden a hacer cosas y no deshacer cosas, ¿sí? Aprenden cosas nuevas, las reciben, si les gustaron, las siguen practicando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estoy seguro que usted ha observado a niños pequeños y es esa inocencia de la que hablaba este autor. Pero ¿sabe qué? Sin duda Jesús estaba pensando en estas cosas cuando mostró a ese niño pequeño en medio de los discípulos. Pero esas cosas, por maravillosas que sean, no son las cosas principales en la mente del Señor. Sí. El niño tiene tres grandes cualidades que lo convierten en el símbolo de los que deben estar listos para ser ciudadanos del reino, ¿verdad? Y en primer lugar, o la primera característica, ¿verdad? Es la cualidad que es la nota clave de todo el pasaje, la humildad del niño, ¿sí? ¿Por qué la humildad del niño? Porque un niño no desea empujarse hacia adelante, ¿verdad? Más bien, por ahí desea pasar desapercibido allá en el fondo, ¿verdad? No desea protagonismo, como lo deseaban los discípulos, ¿verdad? Él prefería por ahí quedarse en una sombrita por ahí, ¿verdad? Es solo cuando crece y comienza a descubrir, a ser iniciado en lo que ahora es el mundo competitivo, ¿verdad? Esa lucha feroz y pelea por premios y lugares, ¿verdad? Que la sociedad ha establecido y sigue estableciendo, ¿verdad? Que esa humildad instintiva o natural de niño va quedando atrás, ¿sí? Si usted observa los juegos de videos que actualmente juegan los pequeños, solo se trata de ganar, solo se trata de vencer, de doblegar y cosas así. Entonces esa humildad va quedando atrás. Recuerda lo que dice Filipenses 2:3, estoy seguro que usted ya ha escuchado este pasaje. Dice,
nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. ¿Sí? La segunda gran cualidad, ¿verdad?, que convierte al pequeño en esa pauta a seguir para los que quieren ser ciudadanos del reino, es la dependencia que tiene el niño. ¿Sí? Porque existe la dependencia en un niño. Para el niño, un estado de dependencia es perfectamente natural. ¿Sí? Nunca piensa que puede enfrentarse a la vida por sí mismo. Está perfectamente contento de depender por completo, ¿verdad?, de aquellos que lo aman, de aquellos que lo cuidan. Hermanos, si los hombres aceptaran el hecho de su dependencia de Dios, una nueva fuerza y una nueva paz entraría en sus vidas. Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y sigue diciendo: y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. La tercera cualidad que podemos ver en un niño es su confianza. Ahí está la confianza del niño. El niño es, vamos a decir, instintivamente dependiente, ¿sí? Naturalmente confía en que sus padres van a proveer sus necesidades. Cuando somos niños, no podemos comprar nuestra propia comida ni nuestra propia ropa. Quizá ni mantener nuestra propia casa, ¿verdad? Mas, sin embargo, ¿verdad?, nunca dudamos de que seremos vestidos y alimentados. Y sobre todo, que va a haber un techo sobre nuestras cabezas, que habrá refugio, ¿verdad?, que habrá calor, que habrá comodidad esperándonos, ¿verdad?, cuando por ahí regresemos a casa. Cuando somos niños, hermanos, nos embarcamos en un viaje, pues, sin medios para pagar por el pasaje y sin idea de cómo llegar al final de nuestro viaje. Mas, sin embargo, nunca se nos pasa por la cabeza dudar de que nuestros padres nos llevarán a salvo y seguros hasta ese lugar. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Una cualidad muy importante que también debe de existir en el Hijo de Dios: la plena confianza en que nuestro Señor suplirá como buen Padre. Mateo 6, si usted, estamos en el 18, pero si usted quiere volver al capítulo 6, acompáñeme, por favor. Le voy a leer del 31 al 33 del capítulo 6 de Mateo. Nos dice: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Wow. Estoy seguro que usted ya había escuchado este pasaje, pero es un pasaje que me recuerda a mí que tengo un proveedor. Y que si no tengo esa humildad, como la de aquel niño, o como la que tiene un niño cualquiera, ¿verdad?, junto con esas tres características, ¿verdad?, de dependencia, humildad, ¿verdad?, y esa confianza, pues cuando tenga necesidad por ahí, y no sé que hay un padre que es dador, que es proveedor para sus hijos, pues no lo voy a buscar a él, voy a tratar de buscar por mis propias fuerzas. Y muchas veces el resultado no será muy alentador, o no será completo. Y el Señor tuvo que plasmarlo en su palabra para recordarnos que Él es aquel que provee todo lo que Él ya sabe
que necesitamos. El pasaje es muy claro. Mateo 6, 31 al 33. Y de ahí me gustaría que fuésemos a un salmo, ¿sí? Salmo 131, en su Biblia, por favor. Salmo 131. Y déjeme decirle que con solo 3 versículos, ¿verdad? El Salmo 131 es uno de los, quizá, los capítulos más cortos de la Biblia. Mas, sin embargo, si alguna vez ha sido cierto que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños, ¿verdad? Esta es una prueba de ello, ¿verdad? ¿Qué me dice el Salmo? Salmo 131 nos dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma, y ha callado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Wow. El teólogo pastor Charles Spurgeon, hace ya muchos años, ¿verdad? Al que le llamaban el príncipe de los predicadores, en alguna ocasión comentó acerca de ese cántico de David, ¿sí? Y él dijo que después de comparar todos los salmos como piedras preciosas o como gemas, como joyas, ¿verdad? Él decía, debemos de comparar estos 3 versículos, ¿verdad? Como una perla. Y él decía, cuán bellamente, ¿verdad? Adornará el cuello de la paciencia. Y sigue diciendo, es uno de los salmos, ¿verdad? Más cortos de leer, pero uno de los más largos de aprender. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? Porque estaba envuelta la paciencia, estaba envuelta el decir no al yo, ¿verdad? Estaba envuelta la humildad en el asunto, ¿sí? Y sigue diciendo Spurgeon, habla de un niño pequeño, ¿verdad? Pero contiene la experiencia de un hombre de Dios, ¿sí? Recuerden que a David se le conocía como un hombre conforme al corazón de Dios. Y la humildad, ¿sí? El decir no al yo se ven aquí en relación con un corazón santificado, una voluntad sujeta a la mente de Dios. Y decía Spurgeon, y una esperanza que mira solo al Señor. Pues el versículo 3 dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y créanme que este pastor describió acertadamente este pequeño salmo. ¿Sí? Yo antes leía la Biblia apresuradamente y se me escapaban muchas cosas y ahora me doy cuenta. El lector apresurado lo perdería, ¿verdad? Y se consideraría de un valor casi insignificante, ¿verdad? La lectura del salmo, ¿verdad? Sobre todo para alguien impresionado con el tamaño del salmo y la lección de los términos que usó David, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, créame, contiene un mensaje muy oportuno para la iglesia el día de hoy. En muchos lugares, en muchas congregaciones, la dependencia del Señor está desapareciendo. Se quieren hacer las cosas como los hombres las quieren hacer. No se le da espacio al Espíritu Santo. No se le da lugar al Señor Jesús. Sí, por eso es un mensaje oportuno para el día de hoy. Que aquí David compone letras que abordan un hábito arriesgado, por así llamarlo, ¿verdad? Y algo peligroso, ¿verdad? En ese cántico. ¿Y sabe qué es? La arrogancia impaciente. La arrogancia impaciente. Y usando el ejemplo de un niño, ¿verdad? Está diciendo que no es orgulloso ni altivo, ni está interesado en que lo vean, ¿verdad? En ser visto, en ser oído, en ser notado. Sí, no hay nada de interés en su vida por esas cosas banales y mundanas. De hecho, está anunciando su plan, ¿verdad? Para salir del centro de atención y alejarse de ese lugar, ¿verdad? De atención pública.
Sí, él dice en verdad en el versículo 2 que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño, dice, como un niño. Y nuestro Señor Jesús no estaba muy desvirtuado de las características de los pequeños para ser aplicadas en aquellos que pretendemos ser partícipes del reino de los cielos. Sí. La humildad genuina, hermanos, no es algo que podamos anunciar muy fácilmente. Quizá reivindicar esta virtud es, por regla general, perderla. Sí. Alguien dijo por ahí que la humildad es la flor más hermosa y más rara que florece. ¿Sí? Y también dijo, ponla por ahí en exhibición e instantáneamente se va a marchitar y va a perder su fragancia. No hay lugar para la arrogancia cuando quieres ser humilde, ¿verdad? Porque la humildad es un rasgo de carácter que debe de ser una expresión espontánea, una expresión natural. Y es posible, porque tú y yo de niños la teníamos. ¿Por qué ahora de grandes no? Porque ahora de grandes decidimos que nuestras ideas son mejores que lo que el Señor me recomienda en su palabra. ¿Sí? Porque cuando el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente, yo decido acobardarme y esconderme en mi habitación cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil. Hermanos, la humildad, como la del niño, es el patrón del comportamiento del cristiano hacia sus semejantes. Y la dependencia y, y la confianza, como las de un niño, son el patrón, ¿verdad?, de la actitud del cristiano hacia Dios, el Padre de todos. Entonces tenemos ahí esas dos cosas, ¿verdad? Esa humildad hacia los semejantes va a traer resultados. Y si aplicamos la dependencia y la confianza, como las del niño, van a ser una actitud que nos lleve a los pies del Señor. Sí. Humildad, hermanos, significa saber que sin Dios no hay nada que podamos hacer. Decía el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. Humildad significa, pues, no creer que somos superiores a los demás, aunque quizá por ahí lo seamos en relación a intelecto, en relación a habilidades, en relación a nuestras finanzas, ¿sí? Pero la humildad me enseña a no creerlo, a no sentirme superior a los demás solamente por esas banalidades que el mundo califica como buenas, ¿sí? No creer que somos mejores que nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, y aún de los no creyentes. Porque si tú piensas que eres mayor o mejor que un no creyente, no va a haber muchas posibilidades de que de tu corazón nazca el compartirle las buenas nuevas. Lo vas a considerar inferior de alguna u otra manera. Y el enemigo estará sonriendo. El enemigo estará diciendo, mi trabajo está completo en ese ser humano. Hermanos, la humildad tiene un efecto práctico en la vida de cada cristiano. Uno solamente puede llegar a ser humilde practicando la humildad. Y este es un elemento muy importante cuando se trata de evangelizar. ¿Sí? Soy humilde cuando sé que la obra no es mía, sino de Dios. Cuando no nos atribuimos el mérito de algo que no hemos hecho. ¿De quién es el reino de Dios? ¿De quién es la iglesia? Hermanos, todo es de Dios. Nosotros simplemente colaboramos, solo aportamos. Mi oración es, hermanos, de que en nosotros haya humildad hasta que nuestro Señor Jesús regrese, ¿verdad? Y esa deberá de ser nuestra actitud hasta tal día.
como hijos de Dios. Hermanos, la humildad es la clave. ¿Sí? Debemos de reconocer que estamos en constante necesidad de Dios, ¿verdad? Y que Él quiere necesitarnos, que es muy diferente a que yo piense que Él me necesita. No, Él quiere darnos una oportunidad de mostrarle nuestra fidelidad y nuestro amor a Él. Él quiere necesitarnos, ¿verdad? Pero no nos dejamos algunas veces. No podemos evangelizar, no somos la luz verdadera. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Hagamos lo posible para que nuestra misión sea el reflejo de la luz de Dios. Es Cristo quien vive y evangeliza en nosotros, no nosotros. Debemos de pedirle a Dios humildad. Solamente así seremos un testimonio vivo de nuestro Señor Jesús, como me lo pide en su palabra. Hermanos, con demasiada frecuencia, tenemos la costumbre de pensar que las cosas profundas de la palabra, ¿verdad? Están más allá de nuestro alcance y quizá para nosotros no tiene ningún valor práctico para la vida diaria, para la vida cotidiana, para aquello que hacemos rutinariamente o continuamente, ya sea en casa, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros vecinos. Creemos que las llamadas cosas profundas de la Biblia pues no están ahí para que las podamos alcanzar. Pero eso es una mentira del maligno. Sí. El secreto de un alma próspera no es evitar pensar profundamente en Dios, sino profundizar más que nunca en Dios y sus caminos. Tenemos el recurso de la oración. Podemos entregarnos en súplica y ruego para que el Señor nos dé más sabiduría, para que nos dé más fe, para que abra nuestro corazón a la humildad. Porque cuando más veamos la majestad soberana de Dios sobre nuestras vidas y en el mundo, más estables, ¿verdad? Seguras, ¿verdad? Y satisfechas se van a volver nuestras vidas. Y cuando nuestras vidas se vuelven así, hermanos, se convierten en instrumentos letales contra el mal en manos del Rey soberano del universo. No sé si ha escuchado alguna vez usted del pastor y evangelista Moody, D.L. Moody, norteamericano. Fue muy famoso, ¿verdad?, en el mundo a fines del siglo XIX, antepasado, ¿verdad? Y vinieron personas de todo el mundo, ¿verdad?, para asistir a sus conferencias aquí en los Estados Unidos. Y en una ocasión, en su ciudad, ¿verdad?, creo que era en Northfield, Massachusetts, hubo una de esas conferencias bíblicas y un gran grupo de pastores en esa ocasión, ¿verdad?, de Europa, estuvieron como asistentes. Y pues se les dieron las mejores habitaciones, ¿verdad?, del dormitorio de la escuela bíblica que dirigía el hermano. Y había la costumbre en Europa, en ese entonces, no sé si aquí en Estados Unidos, pero si usted iba a un hotel, a un lugar de alojamiento, usted dejaba sus zapatos afuera en el pasillo, en el corredor, ¿sí? Y pues la esperanza era que los sirvientes, los mozos del hotel, ¿verdad?, recorrieran los pasillos, veían zapatos afuera de las habitaciones, los limpiaban y lustraban durante la noche y en la mañana que la persona ya estaba lista para salir, abría y sus zapatos estaban limpios y brillosos, ¿sí? Pues en ese dormitorio de aquel instituto bíblico, ¿verdad?, del pastor Moody, pues no era como un hotel europeo y pues no había sirvientes en el dormitorio, ¿verdad? Entonces el pastor Moody esa noche caminó por los pasillos, ¿verdad?, porque él quería orar por todos sus invitados.
Y él empezó a notar que en las habitaciones de los pastores y hermanos que venían de Europa había zapatos afuera, ¿verdad? Y él ya había estado en Europa y él conocía la tradición, lo que normalmente se hacía, ¿sí? Entonces él le mencionó el problema a uno de sus alumnos, pero pues ninguno de ellos ofreció ayudar. Entonces no dijo más y ese gran evangelista mundialmente conocido, ¿verdad? Se puso en medio de la noche a lustrar los zapatos. Y alguien por ahí que lo vio, ¿verdad? Amigo de él, lo interrumpió y dice, ¿qué estás haciendo? Y él explicó qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Entonces, la persona le ayudó a terminar y terminaron, ¿verdad? Más tarde, esa persona fue la que dio a conocer lo que le estoy contando yo a usted. Porque el pastor Muri no le dijo nada a nadie de lo que había hecho. Hermanos, a pesar de los elogios y la fama que recibió, gracias a la bendición de Dios sobre su vida y su ministerio, el pastor Muri siguió siendo un hombre humilde. Sí. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios y el Rey del cielo, tenía derecho a honra, alabanza, adoración. Mas, sin embargo, para ser nuestro Salvador, hizo a un lado todos sus privilegios. Nos dijo, vine a servir, no a que me sirvan. Y se convirtió en un humilde siervo. A menudo escuchamos a la gente hablar de vivir como vivió Jesús, ¿verdad? Y aunque Él verdaderamente es el modelo que debemos de seguir, muchos de los que hablan de seguirlo no están dispuestos a renunciar a sus derechos, ¿verdad? Y a reflejar esa humildad. Encontramos una advertencia y una promesa en Proverbios 3:34. Nos dice, ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Una advertencia y una promesa. Yo le pregunto hoy a usted que está viendo este video, y si alguien se lo compartió, dele gracias a esta persona que se lo compartió y gloria a Dios. La pregunta es, ¿deseas de corazón saber cómo corregir el rumbo? Porque eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos. Sí, tienen que cambiar de destino, tienen que voltear para ver para el otro lado. Humildad, como la de este niño, es la carta de entrada al reino de los cielos. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Desea usted de corazón saber cómo corregir el rumbo? Para terminar, hermanos, déjeme decirle que la respuesta nos la da el Señor a través de su siervo David, ahí en el Salmo 25, versículos 8 al 10. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, hermano. Oh Señor. Padre amado, gracias Señor. Gracias te damos por el don de la vida, Padre, y los numerosos beneficios diarios, Señor, con los que nos colmas. No los damos por sentados, por hechos, Señor. Por favor, Señor, haznos unas personas humildes en el nombre de Jesús. Destruye por ahí, Señor, la raíz del orgullo en nuestras vidas para que podamos recibir tu gracia. Danos la gracia de demostrar una humildad sincera como tu Hijo Jesús, quien dejó su gloria arriba, ¿verdad?, para morir por mi salvación, por nuestra salvación, Señor.
en nuestro caminar contigo, Padre amado. Ayúdanos a someternos a ti en profunda y genuina obediencia. Nos negamos a ser destruidos por el orgullo. Por favor, ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua y protege, Señor, nuestros corazones de hablar muy bien de nosotros mismos, pero mejor de una manera que muestre orgullo, pero orgullo por el nombre de tu Hijo, Padre amado. Ayúdanos a darnos cuenta de que cuando somos humildes, somos más humanos, más veraces. Destierra toda chispa de engreimiento que pueda elevarnos más que tú y concédenos, Señor, la gracia de nunca vernos más grandes que nadie. Sí, Señor amado, rescátanos, Padre, del orgullo necio y ayúdanos a aprender de tu corazón tierno y humilde. Padre amado, rescátanos, Señor, también del autoengaño, Señor, del orgullo, dándonos una visión realista de nuestras vidas, de nuestros talentos, de nuestra relación contigo, Padre amado. Ayúdanos a mirar siempre humildemente, directamente a la cruz, la cual nos revela tanto la ira que merecemos como tu costosa gracia, Señor. Padre amado, debes volverte más grande y nosotros debemos de volvernos menores en todo lo que nos permites hacer por ti, por la humanidad y por el reino. Haz una obra buena, Padre, en nuestras vidas, hasta que seamos más como tu Hijo, Señor, y menos como nosotros. Padre bendito, ayúdanos a vivir en humildad, pero humildad de espíritu, ¿verdad? Para que podamos cosechar los beneficios divinos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.